Metropolitan Radio presenta Bienvenidos a Buscando el Éxito, la tertulia económica empresarial de aquí de Metropolitan Radio todos los jueves a partir de las 5. Hoy con un plató con Ros Hutler. Hola, Ros. Hola, buenas tardes. Con Juan Aparicio. Hola, buenas tardes. Y estamos esperando a Aquilino García y a María Luisa Turpín, que se incorporarán enseguida a la tertulia, y con un invitado que es una voz experta en el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de automoción y tenemos a Raúl García, que es el dueño de los concesionarios Volvo aquí en la región de Murcia, y también es presidente de Fundación Legado Humano. Hola, Raúl. Hola, buenas tardes. Mira, acaba de llegar María Luisa. Hola, María Luisa. Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues dicho esto, al micrófono Daniel Robles, y así es que empezamos la tertulia. Bueno, Raúl, la primera pregunta es una pregunta abierta. ¿Cómo es el momento actual en el sector de la automoción? Menuda pregunta ahora mismo. Pues el sector de la automoción realmente lleva ya prácticamente más de un siglo. Los automóviles empezaron a circular a principios del siglo, a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, ¿no? Y creo que nunca ha habido un momento tan complicado, tan disruptor, con tantos cambios como lo que se está produciendo ahora. Cambios en los sistemas de propulsión, que si electrificación, que si combustión, que si mezcla, y luego la llegada de las marcas chinas, que está cambiando el sector en todo el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, un poquito el momento de tanta transformación, ¿no? De pronto acaban de aparecer unas marcas que además ya no es la lucha que antes había de Europa, que era líder en principio en automoción, contra Estados Unidos. Es que ahora de pronto aparece un actor nuevo, ¿no? Que es China. Un actor nuevo que viene de un país que nada menos que tiene 1.400 millones de personas, que tiene un potencial económico grandísimo, que tiene una tecnología en concreto en la electrificación, en las baterías eléctricas, en la hibridación, que incluso está por encima de la tecnología europea, y que ha llegado a Europa y al resto del mundo para quedarse, y tenemos que convivir con ellos y competir con ellos. ¿Europa se ha dormido en los laureles? Sí, pero radicalmente sí, sin ninguna duda. ¿Y por qué? Porque el otro día hicimos una entrevista a un amigo de esta casa que trabaja en Mercedes, pero en la fábrica de Mercedes en Alemania. Uh-huh. Y lo decía que, dice, mis jefes sabían desde hace 20 años que venía el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, y simplemente dejaron pasar el tiempo. Sí, la verdad es que subestimamos a China y la capacidad que tenía de ponerse al día tecnológicamente. Pero claro, China hizo lo que se hace normalmente en estos casos. Si tú no tienes una tecnología, imitas tecnologías que ya están en marcha y compras tecnología. Y hay marcas que eran europeas en origen, que ahora son marcas chinas, y hubo una transferencia de tecnología que avanzaron 15 años prácticamente en meses. Además, si eso se suma a los costes de producción que hay en China y el dominio de ciertas materias primas, que además también lo tiene China, pues claro, ahora nos encontramos que en el paso a la electrificación tienen una ventaja competitiva, no solo ya en costos de producción, sino en tecnología bastante importante. Si me lo permitís, yo creo que acabáis de tratar un tema. Yo no creo que Europa haya sido pasiva. Yo creo que los gobernantes en Europa han sido un elemento activo en el desastre económico encabezado por Alemania. O sea, esto arranca desde Angela Merkel y no es una actuación donde se plasma realmente como intereses de determinados sectores
políticos en connivencia con China, que no olvidemos todos que no es precisamente un alma de la caridad. Estamos en el punto que estamos por ese mal funcionamiento de la Comunidad Económica Europea en este aspecto, donde hasta un país que siempre ha sido el referente, el puntero, todos mirábamos a Alemania, pues se ha vendido a China. O sea, China además nos ha copiado a nivel de espionaje industrial y empresarial y tiene unos trabajadores que son a precios de esclavo. Entonces, y luego, por otro lado, te han vendido el tema del ecologismo, ¿no? Pero nadie ha visto las consecuencias de las baterías. Entonces, no es que Europa haya estado viéndolas venir, sino que nos han abocado a un desastre que además repercute en las empresas europeas y, como no, en los trabajadores y en la economía. Entonces, ahí ha habido una negligencia delictiva por parte de las personas que han tomado determinadas decisiones. Y alguien cree que es que a Alemania se le escapa lo que significa para ellos que le ponga la pierna, que le eche 3 pasos por delante en precio y en calidad. Ellos, cuando te dicen la calidad china no significa para un comprador que tenga un coche de mejor nivel que un Mercedes. No. O sea, que está comprando un coche que ha copiado la parte delantera de Mercedes, la parte de atrás de Audi, el interior del no sé qué, sin ningún tipo de supervisión, que nos ha entrado como que era ecológico, pero es que nosotros también podemos ser ecológicos si no fuera así. Entonces, el país más contaminante, han estrangulado al sector del automóvil. El sector del automóvil en España y en el resto de Europa es una de las principales víctimas empresariales y es un trabajo heroico levantar la persiana hoy de cualquier distribuidor o concesionario de un coche fabricado en Europa. Eso no lo puede decir Raúl. Es diabólico. Claro, yo os lo confirmo. Sí. Europa fue, con Estados Unidos, los pioneros en la producción y comercialización de automóviles. Luego se metió como actor global Japón. Y creo que efectivamente aquí pensamos que iba a ser una competencia igual y la competencia china no tiene nada que ver. Luego, perdona, y las zonas de bajas emisiones. Sí. O sea, ¿alguien cree que uno lleva el coche de 20 años porque no se le ocurrió comprarse uno? Uh-huh. No, es por algún motivo muy concreto. Claro. Entonces, le han hecho y todo, le han puesto a máxima velocidad, avancemos en este camino para quitarnos competencia y llevar a un sector donde ya cualquier capital está mal visto, tu distintivo de no contaminante, que te lo fabrican en el país más contaminante, con los trabajadores con menores sueldos y menores salarios. Es el colmo de la estupidez europea, pero que salta, que no es ignorancia, es malicia. Creo que hay parte de eso también, realmente. Vamos, Europa sabía perfectamente los costes de producción en China. Un obrero chino de media a lo mejor puede estar cobrando 300 euros. El coste de un obrero que esté en una cadena de producción en Alemania puede estar por encima de los 2.000. ¿Qué es lo que pasa? Pues más o menos como tú explicabas, las marcas alemanas invirtieron mucho en China. Hay fábricas de productos alemanes en China y quisieron intentar hacer un equilibrio para no perder el mercado chino y en esa trampa cayeron. Porque el gobierno chino que controla hasta el Internet, ¿quién piensa que va a llevar un equipo de investigadores europeos a trabajar en total confidencialidad? No, estás pasando a las claras todo tu desarrollo tecnológico. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora en China? Pues China, como está creciendo, está en una etapa todavía que no ha llegado a un mercado maduro, aparecen marcas nuevas continuamente. Ha llegado un momento que hay tal cantidad de producción en China que no le pueden dar salida en China. Entonces, ¿qué están haciendo? Haciendo dumping, o sea, subvencionando productos que venden en Europa por debajo de coste, se están introduciendo en el mercado. Claro, la gente era consciente de lo que estaba pasando, pero nadie se ha atrevido a ir a por ese problema. Entonces, los productos chinos entran con... Tienen aranceles, pero vamos, la ventaja en costes del producto chino es tan grande que casi le pongas los aranceles que pongas, les da igual. Pero no solamente es el coste del trabajador, es la calidad del producto. Uh-huh. El producto, cuando uno decide que hay un tipo de vehículo que es menos contaminante y a todos se nos enseñan, se ilumina la vista y hemos dicho que somos ecológicos, uh-huh. Pues las baterías es un problema. Y hoy por hoy, hasta cuando quieres darle suministro eléctrico a un coche que es eléctrico, valga la redundancia, hay unos riesgos de incendio importantes hasta para las comunidades de propietarios, lo que son los bajos,
Yo ahí no voy a ya estar de acuerdo contigo. Y te explico un poco por qué. Volvo es una de las pioneras en la comercialización del coche eléctrico. Sí que hubo inicialmente algunos problemas que ese tema con cualquier tecnología que empieza, pero ahora puedo asegurar... Pero me hablas de Volvo, yo te estoy hablando de las marcas chinas. Sí. Estamos hablando de que no solamente estás trayendo mano de obra cuasi esclava, sino que estás trayendo unos componentes que no tienen esa tecnología que tú me acabas de hacer mención, de una marca europea. Sí, correcto. Entonces, cuando alguien se compra un coche chino, está poniendo también incluso en riesgo un producto que es muy bonito porque ellos trabajan la imagen. Sí. Como hemos pasado de comprar el bolso chino copia-pega de un Dior o un Chanel a traerme el Mercedes, el Audi y el Volvo a bajo precio, por la forma. Pero ¿y el contenido que ha hecho Europa por eso? Tienes razón en eso, pero también te digo que si se hace bien y si no se cometen, digamos, irregularidades, la homologación europea obliga a los fabricantes chinos a traer, digamos, un producto que tiene los estándares europeos, si se cumplen los estándares. O sea que ya te digo, yo espero que la Comunidad Europea esté haciendo cumplir esos estándares porque son muy importantes por la seguridad. Raúl, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo llevan los coches chinos en España, al menos? De una manera importante, que tenga un volumen suficiente, pues calcular unos 4 años aproximadamente. Empezaron de a pequeña escala y han ido creciendo exponencialmente desde aquel momento. Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que los coches chinos llegaron a Venezuela, por ejemplo, que ha sido de los países número 1 en llevar estos coches por un problema específico que hubo cuando se fueron todas las concesionarias de Venezuela, producto de los aranceles, de los problemas para las ensambladoras que cerraron de forma masiva por el despegue que se dio el dólar en cuanto al bolívar. Y pues comenzaron a llevar coches chinos y todo el mundo estaba encantado y estábamos comprando mera basura. ¿Por qué te pregunto el tiempo que tienen los coches chinos aquí? Porque yo creo que esa historia no dura más de 5 o 6 años. Así que si tienen tan poco, te puedo decir que en el año 2004, 2003, que estaba el lío con las empresas retirándose, entre ellos Chrysler, Toyota y un sinfín de empresas que se fueron, pues llega los chinos con concesionarios importantes, grandes. Ellos llegaban y compraban donde estaba Jeep, las plantas de Jeep, compraron todo lo que pudieron y inundaron el mercado. Al cabo de 5 años no habían coches. Y todo fue con una treta que se hizo con el gobierno, donde el gobierno financió a la gente para que pudiera adquirir un vehículo que se suponía que iba a ser mucho más accesible que los coches de Europa o los de Estados Unidos, los que estaban demonizados en ese momento en ese país. Y bueno, pues los coches no duraron más de 5 años. Pero esto lo digo de manera certificada porque hoy en día ya no existen. Yo tengo tenido en el despacho problemas con vehículos de fabricación china que han comprado en un concesionario como seminuevos, que iban a gas también. Bueno, y eso no hay por dónde cogerlo. Además, no tienes ni dónde llevarlo a reparar. Cuando los conectas, porque todo está informatizado, no tienes repuestos. Es decir, un coche que te dijeron, usted está comprando, ¿se ha fijado cómo es el capó de adelante? ¿Lo ves? Pues, ¿a qué le recuerda esto? Hombre, un Mercedes. ¿Y la parte de atrás? Pues, tengo un Audi. Pero lo que tengo es un completo desastre. Sí. Porque luego no tengo dónde repararlo, ni nadie se hace responsable. Yo sé que los concesionarios lo venden no creo que haya una mala fe a la hora de vender un coche chino porque tampoco tienes experiencia. Yeah. Pero sí que está claro que la calidad, hemos comprado un producto chino. Se desajustan totalmente. Y es calidad china. Y al final, esos experimentos, ellos tienen una población mundial muy grande y al final, si alguien les explota un conduciendo, para ellos tienen mucha mano, capital humano, les sobra capital humano, pero en Europa no. Entonces, estamos adquiriendo y generando un problema porque el que tiene para comprarse un BMW o un Mercedes no se va a comprarse un chino. Al final son los sectores poblacionales más desfavorecidos a los que se le llenan los ojos de un querer o no poder, y me alegro que haya sacado el tema de Venezuela, porque van a ese perfil. Sí. El consumidor que conoce los materiales sabe que la calidad Mercedes se la da Mercedes, o un Aston Martin, o el que sea.
Cuando viene el chino viene para darle alegría a una familia de clase media-baja, que es además a las que se han desprotegido con estas políticas. Y ahora nos van a dar muchos problemas los coches chinos. Es cierto. Hay una burbuja con los coches chinos y con las marcas chinas. Y es que prácticamente cada semana hay una marca china nueva. Y hay marcas chinas que no tienen los estándares de calidad que tienen las marcas europeas. Eso es cierto. Al final seguramente habrá una regulación del mercado y habrá marcas que desaparecerán porque les está pasando lo que estás diciendo. Dongfeng está aquí, ¿no? Dongfeng, la marca Sí, Dongfeng. sí, también. Bueno, ese fue allá fue el peor. Duró 8 años, a lo mucho. Claro. Y las marcas que han comprado antiguos concesionarios españoles, pienso en Ebro, por ejemplo, Sí. y otras, ¿no? Porque han comprado varias fábricas. Y ahora esos coches chinos se ensamblan aquí, por lo menos. Correcto. Están utilizando las instalaciones que tenía Nissan en Barcelona, en la zona Sí. franca, pero ahí de la marca Ebro solo queda el nombre ya. Realmente, Hombre, ya lo sé, ya me por imagino. eso, no hay tecnología. Pero se montan aquí Se montan aquí y cumplen estándares aquí. O sea, y dejan valor añadido en España. correcto. en concreto. Crean empleo, hacen incluso transferencias de tecnología que se pueden hacer. Pero ya digo, hay marcas chinas que ofrecen calidad y hay marcas chinas que se aprovechan de las subvenciones que reciben en su país y traen un producto que a lo mejor en China, pues Entonces en no este es lo momento... mismo, digamos, esta marca Ebro, Correcto. que es una marca china disfrazada Sí, sí, sí. de antigua marca española, Sí. a una marca que venga directamente de China. Sí, porque la fabricación se produce aquí y los estándares son europeos, los derechos de los trabajadores son europeos. Son trabajadores europeos. Efectivamente. Entonces, es una manera, digamos, bastante más lógica de entrar en un mercado. Al final, las marcas chinas que se quieran quedar en Europa, probablemente con unas condiciones distintas a las que hay ahora, tendrán que producir en Europa y aceptar unos estándares europeos. Hay algunas marcas chinas que ya lo hacen, porque hay marcas que apuestan por la calidad también, como todas, pero hay un producto ahora mismo que está viniendo que seguramente en unos años no esté ya en España porque la marca irá cayendo, como ha pasado en Venezuela, por su propio peso. O sea, 5 años es un plazo que si un coche no es de calidad empieza a dar muchos Sí, problemas. correcto. A un Eso kilometraje, a cierto kilometraje, Claro. pues Claro. ya comienza el desastre. Efectivamente, es como una especie de obsolescencia programada que está basada en la baja calidad del En producto. recoger unas utilidades en un Sí. corto tiempo, en colonizar, porque así Sí. lo vi yo, allá colonizaron un país, llenaron las calles de coches porque la gente no tenía acceso, si no era comprándolo en Estados Unidos o llevándolo de Dubái, no había como comprarse un coche de Toyota, por ejemplo. Y habían bolsillos que podían dar 100.000 euros por llevarse una Toyota 4Runner o un Toyota Corolla costaba $60.000. Un coche que aquí te puede valer 15.000, 20.000 euros. Es aquí en estos temas donde el Estado realmente tiene que intervenir, no en el bolsillo permanente del ciudadano. Es decir, un señor que es albañil o el que es abogado no es ingeniero. Entonces tiene que saber que la Comisión Europea correspondiente está pendiente de esas cosas y no introduce unos productos en el mercado que además le van a suponer a las familias sacar un préstamo para adquirir un coche que se les va a ser inútil antes de que hayan terminado de pagar el préstamo. Antes de que lo Antes de que lo hayan terminado de pagar. Sí. Y va a estar ahí con una discusión de quién te lo tiene que arreglar, si entra la garantía, si no está la garantía, y la familia sin coche y con un préstamo. Y ante esta situación, las marcas francesas, las marcas alemanas, las marcas suecas, Sí. ¿cómo reaccionan o cómo están, qué mecanismos están haciendo para hacer ver al consumidor de que sus marcas, digamos, tienen otro tipo de calidad? Va un poco según el sector del mercado, ¿no? Digamos que en las marcas chinas hay una división más o menos básica del mercado del automóvil que va en fabricantes generalistas que producen un producto, digamos, que sería accesible para todo el mundo, y luego las marcas premium, que digamos que son las marcas que habéis mencionado, las alemanas, Volvo, alguna marca japonesa, como puede ser Lexus, que digamos que todavía no hemos entrado en competencia con las marcas chinas, porque las marcas chinas Un segmento diferente. es diferente y el consumidor no va a aceptar las marcas chinas inicialmente en ese sector de prestigio. No sé lo que pasará dentro de unos años, pero de momento el sector premium no tiene todavía competencia que venga de China.
Las marcas generalistas, pues seguro que se os vienen a la cabeza las que hay, pues que Renault, Ford, Peugeot, etcétera, Citroën, ahí sí que están sufriendo muy duramente la competencia del producto chino. Porque el consumidor de esas marcas, como estabais comentando, tiene menos poder adquisitivo y es muy sensible a las bajadas de precio. O sea, cuando un producto es competitivo en precio, claro, probablemente te compres un coche más grande y más equipado del que te podías comprar antes, pero al precio de que la calidad no es la misma cuando vas dirigido a ese sector. Hay marcas chinas que ya han iniciado, digamos, una oferta que quiere competir con los fabricantes europeos. Pero eso no es tan rápido. Para eso necesitas un tiempo que en los consumidores cale, que es un producto que aguanta más años en servicio, que tiene componentes de más calidad. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Entonces la competencia dura realmente está en fabricantes generalistas, que hay muchos fabricantes europeos. Ahora apenas tenemos competencia americana. Las marcas americanas pues se han retirado un poco a su país. Aquí ya General Motors ya no está realmente. Ya ahora está, todavía queda como marca americana realmente Ford. Es que además tenías que pasar unos trámites, que he tenido clientes que han querido traer y vamos, tardas 4 o 5 meses en un papeleo para que te homologuen un Chrysler. No lo puedes tener aquí. Sí. Impresionante. Sí. Y se está facilitando que entren coches basura. Sí. Que en momentos económicos y políticos como ahora, donde la inflación es tan elevada, lo que estás haciendo es todavía que te invadan más el mercado. Porque si la clase media está siendo atacada por la situación económica de inflación y de impuestos, lo que llamamos clase media alta va a ser bajita, y cuando tenga que cambiar el coche, no es que no se plantee el Volvo, es que ya no se plantea el Renault, porque va a venir un coche chino que dice, bueno, pues cuando sean... Y eso es intolerable por parte de los que no gobiernan. Claro. Digo, a nivel estatal y a nivel europeo, porque no puedes favorecer ese sistema. Cada vez, y luego le diremos, no, esto es que es culpa de Trump, porque la guerra, no, ¿qué guerra? Esto empezó hace tiempo y los coches chinos están viendo la oportunidad porque hacen su negocio. Y eso, para eso sí que está el Estado. Digo el Estado y la Comunidad Económica Europea, por supuesto, porque es una política comunitaria. Yo tenía entendido que no podían entrar coches de cierto cilindraje, y hace poco en la zona de la Almendra de Madrid vi un Mustang GT 5.0 que yo quedé... Yo con un Mini Cooper metida en un sótano, en un parking de sótano, porque resulta que una etiqueta C no puede circular, pero si entras a un parking sí puedes. Claro, es que ya. Entonces, y luego vengo yo y veo a uno en una zona azul con un GT 5.0 que yo tenía, que no veía un coche de esos desde que me he mudado a Europa hace 5 años. Y le pregunto a alguien que resulta que trae coches de Dubái, y ellos pueden vender coches que traen de Dubái que no se supone que no cumplían con los estándares requeridos por la Unión Europea para estar. Así que no entiendo. Yo eso no entiendo. Que hay empresas de Dubái que pueden vender coches. Explícamelo un poquito mejor. La Costa Blanca está llena de concesionarios de coches traídos de Dubái. Sí, normalmente son coches matriculados. Claro, pero... O sea, de segunda mano. Lo que haces es hacer una operación intermedia para cumplir la legalidad y traértelos para acá. O sea, que está institucionalizado cómo saltarse esas normas, de lo que estamos hablando ahora. Pero ¿alguien puede poner la mano en el fuego y saber realmente cuál es la normativa a aplicar a los coches? Y la gente lo que tiene hasta miedo, que no sabía hace unos años, si se iba a quedar sin coche, si su coche cumplía la ley, si al mismo entrar a Murcia a la Redonda, ya poco menos que nos iban a detener para saber qué distintivo teníamos que llevar. Y ahora Madrid ya no sabías si te daban el número de tu matrícula para el hotel y poder entrar. No sabías si estabas cometiendo un delito conforme estabas conduciendo. Pero si querías cambiar de coche tampoco tenías muy claro, porque había muchas diferencias de precio, por qué camino iba la legislación. O sea, la esquizofrenia legislativa a nivel del vehículo es imposible, claro. Cuando el legislador se comporta así, el sector económico y los usuarios caen totalmente. Y acaban de dar una extensión de 10 años al diésel. Sí. Y conozco un montón de gente que estaba vendiendo su coche. ¡Claro! Porque cuando ya se ven que estás en el precipicio, entonces dicen, ¡ay! Nos vamos a morir. Entonces dan para atrás. Y entonces, claro, así, con esos movimientos no se puede levantar un negocio. Entonces, con todo esto, ¿qué coche me compro?
Sí, yo Pues, también lo pregunto. bueno, yo creo que, fijaros, lo que habría que hacer ahora mismo en un panorama tan cambiante, con tantas tecnologías, legislaciones, etcétera, etcétera, lo que tenemos que olvidarnos seguramente es tener un coche en propiedad a largo plazo. Eso era la siguiente pregunta que te iba a, Me, te iba a me decir. niego. ¿El sistema, Renti. el Me sistema niego. realmente está cambiando? Me ¿Es niego. lo que viene? Sí, mirar, la electrificación, cuando madure lo suficiente, será una buena solución, a pesar de todo. O sea, el petróleo al final es una energía que no es limpia y que es limitada en el tiempo. O sea, el petróleo, más tarde o más temprano, Se al agota. final, en cambio, el sol pues es inagotable y lo realmente ecológico es cargar los coches eléctricos con energía solar. Correcto. Luego hay otra tecnología que tiene mucho futuro, que es el hidrógeno. O sea, sí. el hidrógeno es una energía que es realmente circular. O sea, el hidrógeno se produce a partir del agua y los vehículos que consumen hidrógeno, el desecho, por llamarlo desecho, digamos, lo que sale por un tubo de escape de un coche de hidrógeno vuelve a ser agua. O sea, son vehículos no contaminantes que se pueden producir ese hidrógeno con energía solar, entonces no se produce contaminación y es una energía realmente circular e inagotable. Perdona, el otro día estuvimos con El presidente de la asociación. De Amur aquí. Efectivamente. Claro, Entonces, ¿cuál es el problema? El coste del hidrógeno y, digamos, la huella de carbono de producir hidrógeno si no se utiliza una energía limpia. Pero vamos, un coche de hidrógeno al final es un coche eléctrico que se alimenta con una pila que se produce con hidrógeno, por explicarlo de una manera sencilla. Sí, nos Yo contaban. en eso nos estoy con- totalmente discrepo porque la tecnología, acabamos de decir que es más contaminante un sistema que otro. Vamos a ver, los coches ahora mismo son menos contaminantes del tema de los coches que usan gasolina, que han sido en toda la historia de la humanidad. Sí, Nunca. reducen contaminación. Contaminación a tope. Y luego nos encontramos que la tecnología, podemos decir que es una batería, pero los elementos y la cadena de producción de otros sistemas de energía alternativo contaminan más que el uso del coche con gasolina. Y eso está demostrado. Las baterías, una vez que Ahí hay- yo voy a discrepar. Ahí los discrepamos ingenieros, todos. los Sí. ingenieros, cuando tú tienes que deshacerte de una batería, ¿cómo te deshaces de la batería? La reciclas Pero, Claro. pero y, no. y la reutilizas. Yo puedo en ese tema, una Él se batería dedica a ello. de un coche, lo que yo tengo entendido, y tú Yo me- te voy a tutear, y tú que tienes un concesionario y sabes perfectamente cuando tienes un gestor de residuos, que tanto los filtros como los trapos contaminados, como el aceite, como el agua, en fin, con todo lo que se genera en envases plásticos, todo lo que se genera en un concesionario o en un taller de vehículos, ¿de acuerdo? A título genérico. Y sobre todo las baterías, que tienen incluso un valor comercial. Claro, Fíjate si se recuperan, que tiene valor comercial. claro, claro. ¿Por qué se paga por algo? Claro, pero tenemos que saber lo que... ¿Por qué se paga por Pero algo? por- Porque tú no puedes extraer plomo. Claro, En este caso claro. las baterías, las tradicionales, las que conocemos toda la vida. Y de hecho tenemos una de las principales empresas que se dedica a este tema de recuperación de plomo, está aquí en Monilla Sí. Segura, que es Azora Ambiental. Correcto. Y de la batería se recupera casi todo, Claro. excepto una pequeña cantidad de escoria que al final en el proceso tienen que llevarla afuera. Pero si analizamos aquí con ingenieros, porque nosotros hacemos informes, no digo nosotros, digo que se puede hacer informes en ese sentido. Hemos dado por hecho que un coche eléctrico es menos contaminante que un coche de gasoil o gasolina, y eso no es verdad. Bueno, que no- la huella de carbono La es huella de distinta. carbono es diferente, pero estamos... porque bastante diferente. Porque trabajo con el sol y el otro trabajo con el petróleo. Ojo, porque mira, para el camino de las baterías, resulta que hay una empresa que se llama China. Digo China porque es el país de China. China S.A., el país, que ha adquirido todo el tema de las materias primas. Hemos estado en un mecanismo que incluso hasta para la fabricación en un futuro de esas baterías se tiene un problema. Y yo niego la mayor. Yo niego que hoy por hoy el uso de un vehículo que vaya movido por gasoil o gasolina sea en la vida útil de ese vehículo más contaminante que hoy por hoy un coche que utilice el sistema eléctrico. Bueno, hoy yo, por hoy. Yo no lo he cuantificado. El que tiene concesionario Yo hoy por hoy tiene es- sus es- números, es- pero es- lo que sí te puedo decir es que de lo que yo sé como gestor de residuos, como gestor, Yo estoy hablando tú- de fabricación.
del que fabrica. Y cuando lo usas, hoy todo vertido contaminante de cualquier tipo de industria está regularizado, donde tienes que ir a tirar el aceite, el agua, hasta de una empresa constructora. Todo esto está. Pero eso no significa que todavía no hacemos magia y desaparecen las baterías, ni desaparecen los coches. En la cadena de elaboración de ese coche, y una vez que ya deja de ser útil esa batería, no te deshaces de ella. Entonces, hemos vivido un boom de irnos al otro punto, igual que pasó con las... ¿A qué te refieres no se deshacen? No, que no van desaparecen. ¿Van a suplantar de reciclaje? Sí, pero luego siempre hay Se elementos se los más recupera el contaminantes litio, que se todos, recupera ¿no? Claro, recuperas materia prima que vuelves a usar. Claro. Pero en lo que te queda, aunque le llamemos no sé qué porcentaje, que no tengo las cifras para decirte el porcentaje, ese pequeño porcentaje no tiene por qué ser menos contaminante que hoy por hoy, ¿Qué es lo con que la se tecnología... contamina a la atmósfera? Es el problema que tenemos a nivel planetario en la atmósfera, ¿eh? Pero es que esa atmósfera, CO2, todo eso... No CO2 y nitratos, Óxido Y hidrocarburos. otro, pero el coche se ha demonizado y no es verdad que el coche tenga culpa de todo eso. Pero para eso... Pues tiene bastante culpa. Y ¿eh? para la fabricación de la batería, Daniel. Estamos hablando de la fabricación de la batería. Para la fabricación. La fabricación de la batería. Yo leí un artículo que aparte que lo sacan del Congo, lo que pasa es que tampoco suena mucho porque el está litio. Sí. No sé si habrá mina en el Congo. también En hay en África. toda Sudamérica, Sí, en Chile, Y hay en y Argentina. en Europa nos quedamos y hacemos el fracking y aquí no podemos escalar. Nos decimos, aquí somos muy buenos, muy Hombre, ecologistas y nos traemos la materia prima de otro sitio. No, aquí en principio no hay minas de litio, Claro. por lo menos en España. Bueno, Pero- pues yo os diré, hombre, claro, yo estoy, imaginaros yo, como vendedor de automóviles, estoy un poco cansado también de que se demonice al coche como el único factor contaminante. Eso no es cierto. O sea, la industria alimentaria también produce mucho CO2. Claro. No somos los únicos que estamos en Oye, eso. Y es verdad. los barcos Los producen barcos, no la digamos los locura. aviones que producen CO2 bastante arriba de la atmósfera. Y los que es barcos no todavía- solo producen CO2, sino Sí. que utilizan el petróleo de más baja calidad, lo peor produce que hay, lo más una barato. cantidad de partículas que Partículas, son muy todo lo hidrocarburos. perjudiciales. O sí. sea, es el equivalente de un transatlántico. Ujú. Bueno, tú no puedes meter un transatlántico en Cartagena. Tienen que llevar 2 depósitos, porque como utilice Sí, sí. el combustible que utiliza en alta mar, Cartagena. Y hay, desde luego, ya puertos que se están poniendo serios con ese tema y no permiten entrar permiten. determinados barcos más antiguos que producen muchas partículas. O sea, el mercado del automóvil y en general del transporte, pues no solo es el automóvil, son los camiones, hay trenes todavía que van con motores diésel, etcétera, etcétera. Produce una parte digamos, importante, pero no es la única y creo que ni siquiera es la más importante de Los aviones más, por lo que los sé. aviones, claro, producen mucho CO2 y en el peor sitio, que es en la atmósfera. Que es el más cercano Claro, a la atmósfera. Por el calentamiento global, el efecto invernadero, etcétera, Pero etcétera. fijaros que la fabricación de cemento, También. la fabricación de ladrillos, todo La eso minería, funciona la minería en con el general. peor combustible posible. Eso Que- funcionaba. Es que desde que. Sí, eso sí, tiene- sigue funcionando todavía porque en No, la porque, ladrillera... yo- Claro. Conozco ladrilleras que siguen trabajando todavía Con coque. Con coque. Claro, Qué raro. efectivamente. Eso me resulta Con muy coque, raro. con mezcla de coque, con residuos de harinas de grasas animales, Claro. van cambiando el sistema energético, pero funciona Porque- todavía Es que compraba el cisternas carbón- de coque. El carbón es muy barato ahora mismo, ya se ha desechado. Entonces, ya digo, yo reivindico el esfuerzo que ha hecho el automóvil por producir Sí, eso es cierto. Claro. de una manera menos contaminante, de verdad. Quizás, a lo mejor porque nos hemos visto obligados a hacerlo, hemos tenido que reaccionar antes, porque ya digo, porque seguramente y justamente se nos ha considerado el principal Totalmente. factor contaminante. El más demonizado Es hasta muy ahora ha demonizado. sido el automóvil. Y Sí. yo creo que no, que ahora los ingenieros, los químicos están trabajando muchísimo en todos los sectores por mejorar la calidad del producto con la menor contaminación, pero en todas las Sí, esferas. claro. Porque si no, al final necesitamos que los barcos pesquen, pero trabajemos para que no es que no haya barcos, sino que la tecnología vaya por ese camino, porque al final, si no se invierte en tecnología, lo único que vamos a cortar son sectores Sí. que van a convertir en un artículo de lujo el tener un coche, el tener un trabajo, porque claro, todas las empresas, entre comillas, generamos residuos y nosotros en nuestra casa. Pero tenemos que hacer, yo creo que hay mucha conciencia y hay mucha investigación para mejorarlo. Entonces, no nos autodestruyamos económica y socialmente y sigamos trabajando para mejorar, porque el volcán de La Palma ha generado
muchos efectos más negativos que muchísimos coches. Y nadie se encadena en las puertas de China, ni en las embajadas de China, ni la dirán a decir, no contaminéis. Y en China no sé cuánta gente ha visto la luz del sol, muy poquitas personas, porque es imposible ver la luz del sol allí. Entonces, no nos flagelemos como europeos en todo, porque es que realmente contaminación como concepto de manchar el planeta o ensuciar produce cualquier cosa. Pero los avances en tecnología son muy grandes. Y nuestros ingenieros, y en la Universidad de Murcia hay muy buenos trabajadores, y en el resto de España y de Europa, que estamos haciendo que todo eso sea ahora con conciencia social y sin perjuicio. De hecho, hay otro factor que es, primero, la no dependencia energética de otros países. Ese también es un factor muy importante, que además lo estamos notando ahora. Y como noticia buena, Repsol ahora mismo, por ejemplo, tiene en proyecto una fábrica que es precisamente para hacer carburante ecológico 100%. Claro. De hecho, los aviones ya lo pueden utilizar y pueden ser un carburante ecológico. Hay otra manera, y esto es técnico, en España hay 3 fábricas en proceso, que es precisamente de factorías que producen CO2, la captura de CO2, que mezclado con hidrógeno verde, el CO2 más hidrógeno verde da un hidrocarburo. Sí, es un combustible sintético que se empieza a utilizar. Claro, y eso ya hay 3 fábricas en España que están en proyecto y esto es así, esto es viable. En cuanto a precios, ¿son competitivos con Hombre, el claro, lo combustible? utilizan para cosas como aviones. Eso no va a ser para coches, eso es para este tipo que un avión no va a poder utilizar nunca, no se va a poder electrificar por el peso de la batería en principio, pero puede utilizar un combustible que sea que venga de un tema renovable, ¿no? Pero yo ya quería cambiar un poquito también la línea, porque si no terminamos la hora hablando de lo mismo, y me interesaría también saber, porque has mencionado un poco el futuro y has dicho, no, es que esto va a cambiar y dentro de unos años no vamos a tener coches en propiedad. A lo mejor serán más los concesionarios empresas de servicios que te lo alquilen por horas o te lo alquilen cómo será. Claro, fijaros, eso se nota en las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene 29 años. Claro, a ella un coche en propiedad no lo entiende, porque ella a veces utiliza transporte público, a veces ha utilizado Uber, a veces ha utilizado... Entonces, claro, con el cambio tecnológico, ya digo, que hay acelerado ahora mismo, o sea, las tecnologías van adquiriendo madurez con los años, ¿no? Y entonces, al principio, los saltos son muy grandes. Cuando va avanzando, luego los saltos ya son más pequeños porque son tecnologías ya consolidadas, ¿no? Y eso ha pasado con casi todas las tecnologías. Si os acordáis, al principio los teléfonos móviles se reducían, casi cada 6 meses tenías un teléfono más pequeño. Entonces, en el mundo del automóvil va a pasar un poco lo mismo, ¿no? De momento va a haber saltos, va a haber disrupciones, habrá baterías más ligeras, más baratas, menos contaminantes. Entonces, sí que creo que es un momento de buscar opciones de compra que no te aten definitivamente a una tecnología. Porque hace 20 años podías tener un coche 10 años, 15 años y la tecnología fundamentalmente no cambiaba. A lo mejor pasó de sistemas de carburación a sistemas de inyección, luego llegaron los turbos, pero eran soluciones tecnológicas que no eran saltos tan grandes. Ahora, claro, el paso de la combustión a la electrificación es un salto muy grande. Todos los saltos que va a haber en baterías y en sistemas de propulsión van a ser muy grandes. Yo me compro un coche eléctrico, Renault, no chino, es una marca que produce buenos coches eléctricos. Sí, y me lo he comprado. O sea que a lo mejor tenía que haber hecho un renting. Yo es lo que le digo. Si un amigo me pregunta ahora mismo cómo solucionas tú este salto tecnológico y esta disrupción, porque claro, los primeros coches eléctricos que se comercializaron es que apenas llegaban a los 100 kilómetros. Claro, con baterías de 22 kilovatios. Efectivamente. Ahora estamos hablando de autonomías, ya hablando de 800 y 900 kilómetros. Y algo quizás todavía más importante, que puedas cargar un coche de este tipo a lo mejor en 10 minutos. Sí, es que es así. Que eso casi los equipara a los coches de combustión. Ya son baterías de 800 voltios. Claro. Efectivamente, es la última tecnología que hay por ahí e incluso se va a superar. Entonces, por eso os digo, el cambio tecnológico va a ser impresionante. ¿Qué es lo que pasa también cuando hay cambios tecnológicos? Pues claro, se producen depreciaciones de los productos que se van quedando desactualizados. Siempre pasa.
Claro. Entonces, siempre. Entonces la ha fastidiado. Y yo que estaba tan feliz. No, pero siempre creo- pasa, siempre yo no ha creo que le hayas pasado. hecho Los mal. cambios, los modelos, el restyling, en la nueva versión de coche, Pero- en la última, oye, que hay una actualización. Bueno, pues, pero ahora os puedo decir que cuando tú te compras un coche, hay opciones flexibles que no solo te garantizan lo que tú vas a pagar de cuota, sino que te garantizan el valor futuro del coche. Correcto. Para que los saltos tecnológicos no te afecten a una inversión. Explícame eso que no lo he entendido. Pues es sencillo, tú compras el coche y te Por dicen, ejemplo, mira, un coche de 40.000 euros. sí, por decir un precio, pues Vale. bueno, imagínate de que tú, es algo así como si financiaras la mitad del coche, con lo que las cuotas salen más baratas, y a los 3 o 4 años tú decides si te quedas el coche, lo devuelves o lo cambias por otro, o incluso refinancias si quieres seguir con ese coche, refinanciar lo que te queda, pero tú no, digamos, evitas el riesgo de un producto que la tecnología ya ha estado amortizada, que ya no está en el mercado, porque tú tienes una garantía de que si tú devuelves el coche, el precio se te ha fijado ya. a 2 años vista. Todavía no hay a 2 años vista, pero eso va evolucionando. De 3 en adelante, De ¿no? 3 en adelante. Pero y sí. el tema del kilometraje, por ejemplo, personas como yo que trabajo entre Madrid y Alicante, a mí, Sí. a mí no me alcanzan 20.000 kilómetros al año. No. Tú, claro, Ni 30. claro, ahí qué es lo que pasa. El valor residual del coche varía en función del kilometraje que tú le hagas. Sube la renta mensual. No la sube la renta mensual. Desde el principio ya te calculan una cuota mensual que va en función del valor futuro que tendrá tu coche con un kilometraje. Claro. Vale. O sea, todo se destina al valor final. Y tienes Sí. la opción, tengo entendido, de que si te excedes el kilometraje, puedes venderlo tú por tu cuenta. Sí, sí. Y de esa manera, pues como que, por ejemplo, yo conduzco 30.000 kilómetros al año y hago la contratación por 20.000. Ujú. Mintiendo de una manera descarada, pero hago la contratación por 20.000 para que me queden las cuotas muchísimo más bajas. Sí. Luego pasan 3 años, tengo que devolver el coche y en vez de tener 60.000 kilómetros, tiene 120.000 kilómetros. Ujú. Ahí la única opción, tengo entendido que tengo, es salir a vender el coche Sí, claro. Tú compras antes el de que coche, me den el palo. ten en cuenta que tu coche ya tiene un valor residual bajo. Vale. Porque ya se te calculó en función de los kilómetros que tú dijiste, aunque no sean los totales. O sea que tú vas a poder comprar tu coche y luego venderlo en el mercado y Muy no bien. tener esa penalización. Sí, porque la penalización es fuerte. Pero exige un consumidor responsable en las finanzas. Sí, Es decir, claro. tú estás diciendo, yo no digo lo que realmente viajo, pero claro, es que ellos necesitan saber cuál es el valor que va a tener tu coche en el mercado de segunda Sí, mano. lo he Claro, entendido. si tú no dices bien, te vas a encontrar que estás dilatando un problema dentro de una economía familiar a 2 años. Ujú. Y en 2 años te puedes quedar sin coche con un préstamo porque has dado unos datos Sí, que porque no sean. Entonces, has hecho... yo animo a los consumidores a que ahora más que nunca hagan operaciones de con- manera con mucha responsable. con mucha responsabilidad, porque hay tal incertidumbre que en teoría tengo que prever un escenario que realmente adquiera cosas que las vaya a poder terminar. Yo me niego todavía al tema del renting, porque fíjate que he Totalmente. cogido un coche hace un año y me pusieron la opción en la mesa del renting y realmente costaba lo mismo y podía tener un coche mejor. Pero es que siento que no es mío. Que la mayoría de Pero la también gente creo que tiene... tienes que pensar también a nivel fiscal. Es decir, tenemos que hacer, como digo, un consumo responsable y también mirando la fiscalidad. Hombre, yo puedo hablar por de empresa, coche de empresa, por renting, y para quien lo utilizamos, la verdad que es un sistema muy exitoso, muy cómodo, muy práctico. La mayoría de las empresas están Claro. comprando por renting, sí. Lo que pasa es que son situaciones distintas a... Hablamos de muchos A kilómetros los particulares. al año, de otro tipo de uso. Ya. Sí, bueno, lo utilizan a nivel empresarial y de esa manera es posible que funcione mejor. Pero cuando, no sé, yo es que de toda la vida a mi padre le gustaban mucho los coches. Compraba coches alemanes, por cierto. Le gustaban mucho los coches alemanes. Hablaba maravillas de los coches cuando yo era pequeña. De hecho, me enseñó a que me encantan los coches. Y el tema es que él decía, a ver, he invertido comprándome un coche. Me he comprado un Mustang GT, se lo compró en el 2007 cuando salió el coche en América. He comprado tal coche. Y él veía sus coches como una inversión. Sí, es así.
y necesitaba o le gustaba a otro y cogía y vendía 2 coches y se compraba el siguiente. Entonces lo veía de una manera como, y ahora el renting, ¿cómo lo ves tú? Pero yo lo veo desde fuera, para mí, dejando al margen el mundo de la empresa, porque la empresa es otro sistema, de hecho no es un uso particular, es un uso de una entidad. Vale. Si nos acostumbramos a no ser propietarios de nada, eso es síntoma de una sociedad que se está empobreciendo. Es así. Que estamos dando por bueno que nunca voy a tener una casa. Y estoy dando por bueno que nunca voy a tener un coche. Pues esa es la mentalidad que viene, ¿eh? No es la mentalidad, es la Sí, situación sí, a la sí, que te sí. abocan, que tú normalizas para no sentirte mal. Por La ejemplo, la has nueva dicho antes tu generación. hija. No, la nueva generación se está adaptando A ese sistema. Pero no porque le parezca bien. Eso no es ser moderno. O sea, el que el día de mañana tengamos que compartir 5 la misma casa, eso es un sistema de empobrecimiento social, no es una opción elegida. Si en una ciudad nos podemos permitir usar el tranvía, pero en otros pueblos en Murcia no, y si tienes unos niños con los que viajar, pues no estás pensando porque no tienes un buen sistema público, voy a montarme en el coche, voy a llevarlos al colegio, voy a En llevarlos Estados Unidos es imposible. Es imposible. Vivir sin coche. Claro, Es imposible. vivo en una urbanización aquí en Molina, a las afueras en Murcia, estás pensando en el coche. Cuando ya estoy normalizando y lo estoy viendo como moderno, sin darnos cuenta, tenemos unos cantos de sirena que nos dicen: coche, no te hace falta. El piso, comparte con tus amigos. Tienes 40 años, pues vive con tus amigos, así como la eterna juventud. Entonces, por eso he dicho, me niego a no tener coche, pero es como una rebeldía al cambio. Pero el renting es prácticamente tenerlo, tú lo Sí, tienes. pero digo que pero el particular tú lo tienes, pero estás hablando de lo que ella dice. Al final, estás posponiendo unas cuotas. Que si tienes una persona al final normal. estás pagando la misma cuota toda la vida. Claro, pero O la diferencia? Él dice, no me engaño. A lo mejor tengo que reajustar mis finanzas, pero yo el día de mañana quiero tener la libertad de venderlo. Porque es una propiedad para mí. Para mí es una propiedad. O lo quieres ver en el parking. O lo quieres en ver mi porque caso, o puedes que- invertir. No, pero con el renting lo ves en tu parking. No, sí, pero ¿y si quiero otro? Ya yo pagué este, Dices, o es me una lo he comprado propiedad. de contado y quiero otro. Yo Hemos no voy a pas- tener 2 coches El de renting funciona psicológicamente. Ella dice, no es mío. Tengo un derecho de uso, pero no soy propietario. Lo estoy Si el día de pagando. mañana yo no necesito por lo que sea, incluso patrimonializarlo, no es mío. Entonces, a la empresa es perfecto porque desde el punto de vista fiscal tiene unas consecuencias, es un gasto, no aumentas patrimonio, etcétera. Para el ciudadano normal y corriente, no se deduce porque no es para una actividad profesional, es un No, coche. pero ya no tiene que pagar seguro, no tiene que pagar ruedas, no está preocupado. Pero te sube unas cuotas. Sí, Unas cuotas. ¿cuánto vale un renting de un coche, digamos, mediano? Sube los 400 euros, lo que No. yo he Depende, visto. depende, ya sabéis, del kilometraje. Hombre, por supuesto, sí. Vamos a poner una depende de cosa muchos media, 500 factores. euros, ¿no? Puedes comprar coches ahora mismo en renting hasta por unos 300. Si es uno ¿Qué pequeñito, coche? Tamaño pequeño. un Skoda pequeño. Imaginaros los productos. No quiero decir nombres de marca. Vaya, ni hombre, de No, modelos. es muy correcto. Claro. Está actuando muy ¿Se puede correctamente. tener un Volvo por cuánto? Claro, ¿Por cuánto? esa Porque- pregunta, Un esa Volvo de pregunta. qué, ¿hasta dónde? Al Y final si tenemos enchufe. Entramos Sí. en el mundo de la financiación. Que el Claro, préstamo estamos son los preguntando préstamos. porque Lo que nuestro pasa es que, oyente- mirar, como todo, tiene que haber distintas opciones para personas que son distintas, necesidades distintas, ingresos distintos. Entonces, claro, por eso hay muchas posibilidades. Es la suerte que tenemos en el mundo hoy día. Entonces, yo lo que me parece bien es que la gente puede elegir entre distintos modelos de propulsión, de propiedad, todo eso. Claro. Pero lo que estoy muy a favor es que haya muchos modelos para que sirvan a una sociedad que, oye, que tiene muchas diferencias, ¿no? Entonces, en función de cada uno, de su situación, de la familia que tiene, Claro. las empresas son distintas, hay luego distintos tipos de empresas. Entonces hay una solución, ¿eh? Yo no digo que una sea la mejor, cada uno tiene Sí, su claro. lugar, la mejor. Entonces, hombre, Volvo, como hablamos antes, no es una marca generalista, es una marca premium. Ujú. Lo que pasa que, claro, ahí ya tienes que partir de otras cantidades. Sí, Pero a para eso me refería. lo que es muy activo, y yo recomiendo, cuando hay algún amigo o alguien que me dice no tengo dinero para comprarme un Volvo, digo, sí, tienes dinero para comprarte un Volvo. Te puedes comprar coches seminuevos con algunos kilometrajes Por que si ejemplo. están bien cuidados, prácticamente es como un coche nuevo. Un renting, repito, de un sub Ujú. mediano, Sí. ya no pongamos nada ostentoso, un renting de oscila a los 1.000 euros. Eso ya sería un vehículo premium, ¿eh? Vale. ¿Vale? Volvemos a que depende del kilometraje y depende del plazo.
Hablamos que de, tú ya has pedido. de que en un plazo de 3 años, yo por 36.000 euros puedo cargar un Volvo Premium. Premium. Tendrías un Volvo por esas cifras. Vale. Podrías Pues llegar a sale tener un rentable. Volvo, claro. Pero lo tendría Porque eso es lo que- rentado. Pero con 36.000 euros, ¿me puedo comprar un Volvo? Y sí. sería lo que parde. Sí, sí te comprarías, lo que pasa es que te comprarías un Volvo pequeño. Pequeñito. Vale, no. Y no en me el caso de gustan que te los- lo comprara No le gusta la en opción. el caso de que te lo comprara grande de ese tamaño, posiblemente esos 36.000 euros sería la pérdida económica que tendría el mismo Volvo, porque Claro. te lo compra y el mismo año pierde el 30%. Pues yo cogería los 36.000 euros, me iría a la Volvo, los daría de inicial y me compraría uno de 70.000. Perfecto, Por no, eso- no viene muy bien. Claro. y cuando lo fueras a... Yo, eso es lo Lo que... que pasa Raúl que, está encantado otra- por esa otra fin- postura. Las economías Es lo que iba a familiares decir. van muy ajustadas. Estoy vieja. Entonces, Claro. No concibo yo... A Vale, ver, vamos a ver esa idea. Tienes 70, te compra un coche de 70.000, Claro. dando 36.000, que hay uno bellísimo que me Sí. gusta mucho, por cierto. pagas tus cuotas a partir de ese momento y cuando llegan los 3 años los vas a vender y has perdido los 36.000 euros de Pues yo valor. pues por yo tanto, pienso que la no. operación no te ha salido Pero tan es que rentable. hoy por hoy no es verdad que se pierda tanto. Uno de los No. sectores que más se subió es el coche. Eso era ¿Se pierde? antiguamente. No se Ahora pierde no se tanto pierde. dinero. Ahora Bueno. no es como antes. Por el Correcto. tema de la materia prima. Vamos a Eso de ver. que se deterioran de manera, no. Un buen coche no se deteriora al niveles de los de hace Claro. 5 años. Digamos que en los primeros años de vida es verdad. Cuando los coches se van haciendo, ya van teniendo. O sea, antes había compradores de coches con mucha antigüedad. Ahora es muy difícil encontrar compradores. Entre otras cosas, ahora existen las ITVs y es difícil. Y ahora las ITVs, y creo que han hecho bien, se han vuelto estrictas. Si los coches no cumplen normativas medioambientales y de seguridad, no puedes circular con ellos. Yo, sin decir marcas, hace poco estuve viendo un X6, sin decir la marca, que nuevo X de Twitter. vale 96.000 euros, ¿vale? Y pues lo vi del año 2020 por 40 y poquitos. Es el mismo coche, es más, me atrevo a decir que el año 2020 es más bonito que el nuevo. A mí me encantó, etiqueta C, híbrido, creo, y por lo que vi es que han pasado 5 años, yo lo hubiera vendido hace 2. En el caso de habérmelo comprado en el 2020, ya en el 24 lo hubiera cambiado. Entonces, vuelvo y repito, para yo poder cargar ese coche como un renting, tengo que pagar 1.200 mensuales, porque ya lo averigüé, lo tengo ya todo estudiado. Y dices, al cabo de 12 meses es tanto, al cabo de 3 años es tanto, y he pagado toda esa cantidad de dinero y no es mío. Por Sí. lo tanto, repito, aunque sea Para las economías troglodita, familiares, sí. prefiero darlos de inicial y comprarlos así sea mediante un crédito, pero prefiero que el coche sea mío. Y yo lo vendo al año, a los 2, a los 3 o a los 4, como pueda mi bolsillo en el momento, o te compras otro, porque también puedes entregarlo. Sí. Para y una puedes economía coger familiar lo veo muy bien. Exactamente. Para una economía familiar. Y es Sí. un activo, porque el día de Sí. mañana, yo que soy inmigrante, una de las cosas que nos ayudó a nosotros en el momento que nos fuimos a mudar para no vender nuestras casas en principio, vendimos los coches. Sí. Por un coche me dieron 35, por otro me dieron tanto, y cogiste lo que tenías y te fuiste allá del país. Porque al final es un activo. O sea, yo lo voy a continuar viendo el resto de mi vida como un activo. Porque Lo tu es. experiencia ha sido de un Porque activo. mi Claro. A ti te ha experiencia... sacado de un sí. apuro. De hecho, en América, te cuento que actualmente ya hay empresas que han aperturado, creo que Toyota, creo que Chrysler ha llevado de nuevo a Venezuela, en el caso de Venezuela, y hoy por hoy tú te compras un coche en 20.000 y a los 6 meses lo vendes en 25.000. Allá se siguen revalorizando los Claro. coches. Entre otras cosas porque con la inflación que hay, invertir en un Pero activo... es que hay Claro. inflación hasta en dólares. Sí. Y en eso estamos aquí. Entonces tú ves a una familia de clase media, tienen 6 coches parados fuera de su casa. Mientras que ves al 80% de la sociedad que no les dan abasto el transporte público, porque es nefasto el transporte público. Pero si bien es cierto que allá sigue, o sea, hemos tenido la mentalidad toda la vida de que inviertes comprando coches, inviertes comprando un bote, inviertes comprando una buena moto. Y además en este caso creo que inviertes comprando un coche,
¿No te tienes que sentir mal ciudadano del planeta por usar un coche? No, ¿No te tienes que sentir que eres un elemento que le quita calidad de vida ni al planeta ni a tu vecino? Porque estamos en un momento donde se hacen coches responsables, con respeto al medio ambiente, en ruidos, en olores, en la emisión de gases, y que puedo ir al centro en mi coche y no estoy cometiendo ningún delito. Por el contrario. Y que el Estado se tiene que poner las pilas y los ayuntamientos en un buen servicio público, y no demonizar y multar al que tiene que llegar al centro del municipio, porque todo el mundo, por ejemplo, en Murcia no tiene por qué vivir en la Gran Vía y en Alfonso X. La gente viene de los pueblos y quiere ir al centro. Entonces es un derecho No de puedes. todos. Entonces no eres ni mala persona ni un demonio. Pues más transporte público. Nos quedan 2 minutos de programa y como hoy tenemos a Raúl aquí y yo, para nosotros es importante. Y quisiera hacerle la última pregunta porque también hemos dicho que eres presidente de la Fundación Legado Humano y no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntarte qué es la fundación, qué está haciendo la fundación. Tenemos que aprovechar, ¿no?, que está aquí. Claro, yo encantado. Vamos a ver, la empresa y la fundación no están mezcladas, ni queremos que se mezclen, ¿no? O sea, yo me gano la vida vendiendo coches, pero yo tenía inquietudes medioambientales, ¿no? Estaba preocupado por lo que estaba pasando a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pues yo y un grupo de gente decidimos convertirnos en activistas medioambientales. Lo primero que hicimos fue transformar la empresa para ser un ejemplo para otras empresas de transformación medioambiental y luego pasamos a convencer a otras empresas que también tomaran ese camino, demostrándole que también podía ser rentable. Empezando por la imagen pública que consigues cuando eres una empresa responsable y que produce residuos cero. Nosotros hemos reducido nuestra huella hídrica, somos neutros en carbono. Tenemos hasta un pequeño bosque que tú has tenido ocasión de ver ahí en la empresa, digamos, para dar ideas a otros empresarios que vean que la transformación es posible y que es rentable si se plantea bien, ¿no? Y luego lo que hicimos, pues empezamos limpiando playas, pasamos a reforestar. Y eso lo he dicho muchas veces cuando me preguntan por qué hemos hecho esto. Pues fuimos a una playa y la limpiamos 7 veces seguidas. Y nos dimos cuenta que la playa cada vez estaba peor. Claro, la conclusión era que el problema no es lo que el plástico, por ejemplo, ¿no? El plástico es un contaminante que además, desgraciadamente, se conserva en la naturaleza durante cientos de años. Entonces, claro, el problema no es el plástico, el problema es el uso que hacemos del plástico. Entonces decidimos pasar a la concienciación medioambiental para que la gente sea consciente de lo que pasa cuando uno coge una botella de plástico, va en el coche, la tira por la ventanilla, ¿no? Ese plástico al final se convierte en microplástico, acaba en el mar, la fauna marina lo ve de colores y ve que se mueve por el agua, se lo come y luego muy probablemente nosotros nos alimentemos y estemos tomando bastante más plástico del que creemos, ¿no? Entonces nos dedicamos a fondo a la concienciación medioambiental, que tampoco es un tema que esté funcionando demasiado bien, desgraciadamente, y pasamos a cambiar los métodos de comunicación medioambiental. Por eso montamos Distopía, que es un festival de cine, y por eso utilizamos la cultura y el arte como elemento de concienciación medioambiental, para que la concienciación no sea algo simplemente meter miedo a la gente porque el planeta se acaba, sino dar alternativas a la gente, dar soluciones que no cambien su vida, pero que acaben teniendo una influencia en el planeta. Entonces, la Fundación lo que hace es precisamente esa actividad. La verdad que estamos muy contentos porque la Fundación está creciendo mucho, encontramos gente que colabora con nosotros, trabajamos mucho con voluntariado y ahora además estamos orgullosos de, en los proyectos que nos metemos, meter también, digamos, causas sociales, ¿no? Estamos trabajando con gente en colectivos en riesgo de exclusión y vamos a firmar convenios con asociaciones, digamos que en los que podamos, al mismo tiempo que hacemos una labor medioambiental, que podamos hacer una labor social. Pues yo te felicito porque eres un empresario con esa visión que es bueno para todo el planeta. Se nos ha acabado el tiempo y así es que os tengo que dar las gracias. Gracias María Luisa, gracias Ros, gracias Juan y gracias Raúl por estar con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, aquí en Buscando el Éxito.